En el anterior video dejamos listo el entorno de desarrollo instalando SAM y haciendo la primera prueba de trabajo con el lenguaje de desarrollo de backend PHP. Continuaremos con este derrotero de trabajo para esta sesión, para este video, adentrándonos un poco más en el lenguaje y entrando en ciertos ítems claves para trabajar de manera profesional en este entorno. Antes de empezar a programar, este es el derrotero que vamos a llevar en este video y obviamente lo primero que debemos hacer es recordar o revisar si tenemos nuestro entorno o nuestro servidor funcionando. Para este caso voy a desinstalarlo o desactivarlo, perdón, y lo primero que debemos hacer antes de empezar a laborar en PHP es evidentemente activar nuestro servidor. En este momento pues ya está activo y funcionando los puertos y vamos a desarrollar el derrotero de actividades de nuestro encuentro del día de hoy. Hicimos ya la instalación del editor de Visual Studio Code e hicimos la instalación del SAM, que recordemos nos configura Apache como servidor de páginas web, PHP como lenguaje de desarrollo del lado del servidor, MySQL o MariaDB como base de datos del lado del servidor, como lo explicamos suficientemente en esta gráfica, que ya en nuestro primer encuentro pues lo hemos explicado creo que a fondo. Agregado aquí lo que nos faltaba en el lado del servidor o el backend, el lenguaje Node.js, que también es uno de los contendientes, que en la formación espero que estando en la fase de ejecución ya lo logremos ver, y nuestro frontend que ya lo tenemos bastante claro. Bueno, una vez configurado nuestro entorno de desarrollo, que va a ser para este seminario Visual Studio Code, vamos a adaptarlo para programar en PHP para que nuestra programación sea pues más óptima utilizando este entorno de desarrollo. La adaptación incluye, lo primero que debemos hacer es actualizar o configurar unos plugins fundamentales que sugiero. Los plugins recomendados son estos tres: Format HTML en PHP, que nos va a permitir que cuando combinemos código HTML y PHP él no lo tabule, no lo formatee y no lo embellezca apropiadamente, nos ahorrará mucho tiempo. El PHP IntelliSense y el PHP CS Fixer, que ambos nos muestran código con sugerencia de corrección en PHP. Si hemos cometido un error, pues optimización de ese error, y nos están advirtiendo de malas prácticas de PHP para colocarlo de una manera sencilla. ¿Cómo los configuro? Simplemente por el Visual Studio Code iré a la herramienta extensiones y buscaré cada uno de ellos. Para este caso, Format HTML PHP. Entonces vamos a decirle Format PHP y aquí aparece de este autor. Simplemente sería decirle instalar. En mi caso ya lo tengo instalado, por eso aparece una ruedita que me permite pues activarlo, pero aquí simplemente sería instalarlo como ya lo hemos hecho. El IntelliSense lo mismo, en la herramienta de plugins PHP IntelliSense, instalar el de Felix Becker y PHP CS Fixer. Hay muchos más plugins, pero inicialmente sugiero estos. Lo mismo el de JunStyle. Con eso tendríamos los primeros tres plugins muy recomendados. Como les reitero, hay muchos más plugins para PHP de Visual Studio Code, pero con esos tenemos un entorno de desarrollo muy maduro. Y yo particularmente no soy muy dado a llenar el entorno de tantos plugins, sino instalar específicamente los que he probado y sé que me funcionan y me optimizan el trabajo. Lo siguiente de adaptar el Visual Studio Code para programar en PHP es que estos plugins que acabamos de instalar no funcionan si no hago una pequeña configuración en Visual Studio, y la pequeña configuración la vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a ir a File, vamos a ir a Preference,
y vamos a ir a extensions. Vamos a ir a Preference, Settings o Configuración y vamos a buscar el Link Application o cualquiera de ellos. Lo que nos importa es poder activar o verificar este archivo settings.json. Settings.json es el archivo de configuración de todo el entorno Visual Studio Code. De configuración por defecto. Visual Studio Code está hecho en JavaScript. Por lo tanto, este archivo es la configuración en sí del entorno de desarrollo. Vamos a editarlo y vamos a agregar, buscaremos una línea como esta y vamos a escribir tal cual literalmente esta sentencia. Comillas, doble comilla, php.validate.executablepath igual, doble comilla, dos puntos y escribiremos en doble comilla y coma esta ruta. ¿Esa ruta cuál es? Esa ruta es la ruta que yo tengo si voy a mi instalación de SAM, que es donde está mi entorno de desarrollo, mi servidor. Si voy allí, tengo que en SAM hay una carpeta htdocs que es para alojar los proyectos, pero hay una carpeta PHP que no vamos a tocar nunca, pero quiero mostrarles que aquí en este punto está instalado el lenguaje PHP como tal dentro de SAM. Y allí, como pueden ver, está el php.exe, que es en efecto el lenguaje PHP, valga la redundancia. ¿Qué estoy haciendo? Si pueden observar aquí, c2.sam php como ruta. ¿Qué estoy haciendo acá? Específicamente diciéndole a Visual Studio Code que cuando necesite a PHP para compilar o alguna cosa que requiera en programación, PHP lo puede encontrar o su ruta ejecutable está en esta ruta. Con eso activo, cerramos y por supuesto guardamos los cambios, reiniciaríamos exit y reiniciaríamos el Visual Studio Code y al ejecutarlo nuevamente pues ya tendremos el soporte de PHP en Visual Studio Code. Quiero comentar a pie de línea que en algunas ocasiones me ha pasado que la configuración de Visual Studio Code al agregarle plugins de Python genera algunos inconvenientes. Sin embargo, con lo que acabo de explicar, pues debería correr exitosamente pues nuestro entorno de desarrollo. Bueno, con eso hemos hecho entonces la adaptación, 3 plugins y enrutar en Visual Studio Code el PHP. Luego, la estructura de directorios recomendada que voy a utilizar en todo el curso y recomiendo para trabajar siempre como esquema. Es una recomendación, por supuesto, pero les sugiero que la sigan porque a medida que vayamos avanzando en la formación van a ver cómo todo tiene una razón de ser. Para el curso específicamente he abierto una carpeta que se llama smphp, seminario PHP, y dentro de seminario PHP pues tendré subdirectorios. Para el encuentro de hoy, que se llama la sesión 1, la que hicimos anteriormente era la sesión de inicio. Si le abro acá en sesión 1, esta es la estructura de proyectos que quiero que me utilicen. Esta ruta que tengo acá, no se fijen en ella porque es para organización de mis clases, pero la ruta que quiero que manejen es aquí el nombre del proyecto, el proyecto que sea, digamos que el proyecto se llama sesión 1 y siempre dentro de ella la estructura que ya hemos manejado. Afuera los archivos HTML, una carpeta assets como la hemos manejado desde nuestros primeros contactos en la formación, donde estará el CSS, las imágenes y el JavaScript cuando lo agreguemos nuevamente, y una carpeta app. En esta
irá alojado los códigos fuentes que desarrollemos en PHP. Ya lo voy a explicar. Para efectos de la formación y de clase, yo agregué una carpeta teoría en la cual les he puesto la presentación que estoy utilizando y un libro recomendado. Aprovecho y muestro el libro. Hay muchísimos libros. Recomiendo este libro, que a pesar de que no está tan nuevo, tiene dos conceptos que creo que para aprender son fundamentales. Es un libro que está hecho para la época de PHP.6. Sin embargo, pues el libro se llama PHP y MySQL para Dummies. Y como creo que algunos conocen, este tipo de libros son libros hechos de una manera muy sencilla, muy clara, muy gráfica, sin ser ladrillos técnicos, que hay veces que hay libros que de tecnología son bastante fuertes de lectura. Es un libro hecho de una manera muy sencilla, que explica las cosas de una manera muy básica, el cual recomiendo que tengan siempre como libro de consulta. De igual manera, yo desarrollaré los ejercicios tema por tema, pero les recomiendo este libro. El libro, por supuesto, también ya está compartido para ustedes. La estructura de directorios, entonces, para finalizar, será nombre del proyecto, y dentro del nombre del proyecto, en la raíz, pues los archivos HTML que requiramos, un subdirectorio app para la aplicación en sí de JavaScript, de PHP, y un subdirectorio assets, que ya lo conocemos suficientemente, para las cosas de soporte de nuestra aplicación, como CSS, JavaScript, imágenes, etc. Este directorio teoría no es necesario que lo creen en un entorno de desarrollo real. Yo lo he puesto porque es pues donde voy a ir compartiéndoles el material de apoyo de la clase. Sin más preámbulo, una vez que hayan creado esa carpeta, pues vamos a nuestro editor de texto y vamos a decirle Open Folder para abrir nuestro proyecto. En este caso yo voy a abrir sesión 1 y ya tengo acá entonces mi estructura de directorios de mi proyecto, que se llama sesión 1, y las carpetas de trabajo. Tengo acá un archivo index.html. Voy a eliminarlo para hacer el paso a paso. Bueno, antes de empezar a trabajar, quiero compartirles un poco de información de PHP, algunos archivos de configuración que se van a requerir, cómo saber qué versión de PHP tengo, y este comando PHP info, que es bastante importante. Bueno, si requiero conocer qué versión de PHP tengo, hay varias formas de hacerlo. La primera y más sencilla es simplemente ir a nuestro SAM, que es nuestro servidor de páginas web, ir a la parte donde dice en Apache configuración y abrir el archivo php.ini. Este archivo es el archivo de configuración de PHP. Lo abrimos. Y vemos acá una cantidad de información que me está mostrando cómo está configurado el PHP en mi entorno de desarrollo, en la versión de SAM. Aquí tenemos varios comandos que poco a poco, en el paso del tiempo, los iremos conociendo. Voy a poner la opción de buscar. Y como pueden ver, pues estos tipos de archivos los puedo recorrer fácilmente con estas herramientas para cambiar configuraciones y todo lo demás. Este es el archivo en sí de configuración de PHP-ini. ¿Cómo me doy cuenta la versión que tengo? Vamos a abrir para este caso la consola de Windows
y vamos a escribir php espacio -b, y por supuesto nos arroja por consola que la versión de mi PHP es en este caso la 7.4.2, que fue liberada en enero 21 del 2020. Enero 21 del 2020, 7.4.2. Es decir, en este momento tenemos una versión supremamente actualizada al día de hoy que estamos haciendo este video. Esta es la forma 1. Forma 2. Entonces, simplemente crear un archivo. Acá en index, para el efecto, voy a renombrarlo para poder que me funcione pues el PHP. Voy a renombrarlo como php index.php, y acá escribiré apertura de etiqueta PHP y el comando php info. Abro y cierro, es una función de PHP que viene prediseñada dentro del lenguaje, y esta función, bueno, la voy a guardar y vamos a cargar el sitio. Recordemos que para cargar el sitio debo abrir un navegador y debo pues inicialmente llamar mi servidor, no sin antes verificar que por supuesto el servidor esté activo online. Entonces recordemos que para llamar al servidor simplemente le doy localhost y le daría enter en el caso de ustedes. En el caso particular mío le doy dar 2.8080 porque no tengo una configuración especial. Hecho eso, me muestra todos los directorios que están en el directorio htdocs del SAM, y vamos a nuestro directorio de seminario. Vamos a sesión 1, que es donde estamos trabajando, y el php info nos arroja mucha más información, entre otra la versión de PHP, y si corremos enrollamos la página, pues todos los comandos que PHP tiene activos. Es decir, este archivo que estamos viendo acá equivale también de manera visual al archivo que puedo obtener también por aquí por SAM configuración PHP ini. Por ambos caminos puedo llegarlo a visualizar. Observemos detenidamente que nos dice que la versión de PHP es la versión 7. Cuando fue liberada esa versión, enero 21 del 2020. La compilaron en qué lenguaje, en Visual C. Nos está mostrando cuál es el archivo de configuración local del PHP, php.init, como lo acabé de mostrar. Y pues otra serie de comandos, como por ejemplo qué servidor está manejando de Apache, de páginas web, y nos está mostrando que el servidor es el Apache Environment, que está funcionando en el host localhost 8080, hace referencia a en este caso lo estoy corriendo dentro de Mozilla, entonces me dice que está corriendo dentro de Mozilla, que acepta páginas HTML, XML, etcétera, y otra serie de configuraciones interesantes. Nótese que quiero que observen acá en Apache Environment que es muy importante el puerto en que está escuchando, en este caso 8080 para mí, a ustedes les deberá aparecer 80, que es el que viene por fábrica, la versión de Apache, Server Software, Apache 2.4.4, no confundir Apache con el PHP, la versión de PHP será 7.42 y la versión del servidor Apache, que es el servidor de páginas, es la 2.4.4. Listo. Que está funcionando con HTTP, que es el servidor de páginas, o el protocolo, perdón, de la web, y que se llamó esta dirección, en la cual él, al llamar a esta dirección, le devolvió el script llamado index.php. Bueno, acá hay más información que veremos luego, pero creo que con esto queda en la primera instancia un poco la configuración del entorno.
Ahora, sin más preámbulo, iremos a lo que son variables y tipos de datos en PHP. Entonces, abramos el editor de código y voy a borrar esto. Y voy a, dentro de mi proyecto, voy a renombrar nuevamente mi archivo HTML. Y crear una primera página, como ya la hemos trabajado suficientemente. Listo, la página la voy a llamar Seminario PHP y voy a linkearla con el CSS. Ya sabemos que en este editor simplemente es link CSS y para el caso mío, recordemos, lo tenemos dentro de Assets. Slash CSS slash style CSS, un archivo que yo ya tengo creado allí. Lo vamos a guardar en Assets. Revisemos, está el CSS y está el style, que ya lo hemos trabajado suficientemente. Y pongamos acá un mensaje sencillo. Para analizar nuestro contexto. Grabamos. Bueno, ¿qué hemos hecho aquí? Hemos configurado un archivo HTML común y corriente y vamos a empezar a trabajar con PHP. De una vez voy a mostrarles cómo trabajar de manera profesional con PHP HTML sin dar mucha vuelta. En ese orden de ideas, acabo de crear un archivo index.html que va a corresponder al frontend del cliente. Está en HTML y con CSS, que es este. Ese va a quedar en la raíz. Y voy a crear un archivo acá en el backend que va a responder a las llamadas del HTML. Una perfecta técnica es independizar los archivos de PHP de los archivos de HTML. ¿Se puede dentro de un archivo HTML combinar PHP y HTML? Sí. Se puede combinar PHP y dentro de archivo PHP HTML también, pero no es una muy buena técnica, es una mala práctica, es una práctica típica de un novato. Por lo tanto, a no ser que se requiera por la lógica, desde este punto vamos a trabajar de manera profesional independizando las capas. Esta será entonces index.html, la capa del cliente, esta, y este cliente llamará una capa del servidor que le hará la lógica. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Para poder interactuar, la etiqueta reina de la web es la etiqueta form de formularios. Mediante los formularios podemos interactuar y llamar la parte lógica de una página web o de una aplicación web. Entonces vamos a construir un primer formulario, la etiqueta form, ya la conocimos en HTML, y voy a darle simplemente al tabulador y nos muestra allí la etiqueta básica. Esta es una etiqueta HTML que tiene dos variables importantes, dos parámetros importantes que voy a detallar. Una es el action y otra es el método. En doble comilla. Como pueden ver, ahorita lo miramos los métodos. El action es el formulario cuando yo lo ejecute y haga un botón de enviar, el formulario, ¿qué va a hacer? ¿Qué acción va a desencadenar? Entonces, y el método es esa acción que va a desencadenar en la web. ¿Con qué método de la web lo va a hacer? La web, baste por ahora decir, tiene muchos métodos, pero los que más se usan son el método post, y el método get. Estos métodos en la siguiente clase los veremos a detalle, que vamos a analizar un poco más a profundidad cómo funciona la web y veremos el protocolo HTTP. Por ahora, para el ejemplo, solamente vamos a dejar en el método
que vamos a utilizar el método POST, el cual en el próximo video explicaré detenidamente y la razón de ser de funcionamiento en el Internet. Y en la acción del formulario, entonces lo que voy a llamar, para ese orden de ideas, voy a crear dentro de aplicación, voy a eliminar esto, y dentro de aplicación voy a crear, estando acá, un nuevo archivo que le voy a poner en, digamos, saludo.php. Listo. Voy a editar saludo, y saludo obviamente será una parte lógica de PHP. Por lo tanto, abrimos la etiqueta de PHP para indicarle que ese archivo es un archivo PHP. Es decir, en este punto tengo el frontend del index.html que está acá, y index.html estaría aquí, y acabo de crear el backend, es decir, dentro de la aplicación saludo PHP será el archivo que esté aquí esperando que yo le haga una operación lógica. Bueno, escribamos en PHP una sentencia muy sencilla como echo, y voy a colocar aquí en el echo éxito. Usted ha llamado el lenguaje PHP que está en el backend. Listo, punto y coma. Esto es PHP. Y ahora vamos a hacer el index. Entonces, ¿cómo hacemos para que se encadene este archivo con el index? Muy sencillo. En el formulario, entonces vamos a hacer por estructura de trabajo que en el form action, la acción que desencadena el formulario sea buscar el directorio app y el saludo PHP que está vinculado a él. Listo, guardémoslo hasta allí. ¿Y cómo lo ejecutamos? Bueno, muy sencillo. Voy a poner aquí dentro del formulario un botón, y para ello pues vamos a hacer el input, un input type común y corriente, tipo para este caso submit, que es un input type de envío. Y bueno, voy a recordar rápidamente que no recuerdo el submit, y la clase para maquetación CSS pues la voy a poner con el nombre botón, creo que se llama botón, ahorita la revisamos. Agregándole también por supuesto el value para que nos saque el letrero, y en el letrero le voy a colocar enviar. Analicémosla detenidamente. Tengo un formulario que tiene una acción que está en el lado de la aplicación del servidor, y tiene un método por ahora llamado post. Dentro hay un botón input type tipo submit, que es una clase de botón para maquetación CSS y que tiene un valor que se llama enviar. Algo muy sencillo. Cuando le dé clic, él va a desencadenarlo. Veámoslo en acción. Entonces vamos a nuestro navegador y actualicemos, con el cual pues nos sale nuestro botón, al cual al decirle enviar pues me ha llamado en app saludo PHP, y obviamente el PHP, como está activo, responde exitosamente. Compliquémoslo un poco más. Vamos a saludo y voy a comentar esto. ¿Cómo se comenta en PHP el código? Selecciono por acá rápidamente, edit, y le puedo decir toggle line comment para que me ahorre trabajo. Como lo pueden ver, el comentario de una línea de PHP es // el comentario de varias líneas entonces será el siguiente.
/ de una línea y voy a copiar varios para el ejemplo práctico. Entonces el bloque de texto lo sombreamos, edit, toggle block comment, y como pueden ver el comentario de varias líneas de PHP es / asterisco y cierra con asterisco / bloque de líneas. Bueno, para este caso voy a dejarlo simplemente en una línea y, complicándolo un poco más, escribiré aquí PHP info, que ya lo conocimos, para enlazar o una función predefinida de PHP. Vamos a recargar el sitio regresando acá y en el botón enviar pues nos ejecuta el PHP. Quiero que hagan la siguiente prueba. Vamos a SAM y voy a parar el servidor de páginas web. Es decir, ¿qué voy a hacer ahí? Voy a desactivar el backend, lo voy a apagar. Y con eso en mente, vamos a recargar acá nuestro sitio y vamos a decirle enviar. Como pueden ver, inmediatamente la búsqueda de las sentencias que están en PHP pues no es posible. Intenta el navegador conectarse con el servidor en la dirección URL localhost 8080 y el servidor no está disponible, está apagado, y por lo tanto nos bota este mensaje de error. Es decir, él llama a un servidor que en este caso está local y el servidor local, perdón, está apagado. Encendamos el servidor y nuevamente hagamos el llamado enviar y funciona perfectamente nuestro servidor. Bueno, siguiendo con la clase, entonces variables y tipos de datos en PHP, que es nuestra primera introducción. Vamos entonces a encadenar el tipo de manipulación en PHP. Para tal hecho voy aquí al formulario y voy a agregar aquí un valor, un input type. Para este caso este va a ser texto, el nombre va a ser dato, por ejemplo, y voy a agregar aquí un label sencillo. El label va a ser para obviamente ese input que se llama dato, y dentro del label pues va a colocar ingresa un valor. Guardamos y revisemos en nuestro servidor cómo está quedando ya nuestro formulario con los nuevos cambios. Aquí ya lo tenemos, ingreso un valor, el input y el botón pues que tiene esa maquetación para fines didácticos. Voy a agregarle acá un BR y otro BR, simplemente por fines estéticos. Listo. ¿Cómo se trabaja entonces en PHP y en los lenguajes de la web? Evidentemente, si usted analiza, tiene todo formulario tiene un método o una acción, perdón, que es llamar el lenguaje de backend, perdón, en este caso PHP, y los formularios que son de HTML pues tienen sus input type. Cuando yo digito un valor aquí y le digo enviar, al decirle enviar, inmediatamente él va y busca app saludo, y por el método post ese valor que yo le di es enviado a esta dirección. El método post lo que hace es eso, enviar esa información a esta dirección. Para ver eso en práctica, entonces voy a completar el ejemplo. Voy a ir al archivo PHP y voy a crear una variable. Voy a llamarla valor recibido, simplemente para el ejemplo. Valor recibido, recordando que pesos es
el comodín para indicar que es una variable hecha de PHP, y acá voy a hacer el siguiente comando: signo de pesos, y seleccionaré post, abro llaves y punto y coma. Quiero que observen que en el formulario el campo se llama name, es dato. Entonces quiero colocar aquí en post dato. Voy a ponerlo a correr y ya lo explico detenidamente. Para ver qué me está llegando, haré un eco y pondré: usted envió desde el formulario el valor. Lo vamos a concatenar y pondré la variable de valor recibido.